a ser necesariamente oposición, Claro. ¿sabes? Todos lo entendieron menos Noroña. ¿Por qué tienen vetada a Kenia o a Germán o a Doring? Yo creo que más bien no se ha logrado construir un acuerdo y no hay ¿Pero tanto por un qué? veto como tal. A ver, en Morena y en O sea, que general... no sería decisión del PAN, todos, pues que el es que PAN decida. todos tenemos claro que lo que establece la ley orgánica del Congreso de la Unión, artículo 17, que le corresponde al PAN. Creo que en eso no hay duda. nadie que esté en contra de eso. La realidad es que no sea en los perfiles que propuso el PAN, pues no hay acuerdo. Entendemos que hay normalmente son los partidos los que hacen propuestas precisamente consensuadas en el interior que vayan a transitar con perfiles que sabemos que la oposición no los va a ver tan mal. El caso de Noroña, pues hubo un consenso que también se dialogó y se construyó el acuerdo ahí. Nos dejamos fuera de la mesa. Lo que hicieron en el Senado fue A ver, una bueno, amenaza. cuéntanos cómo fue, porque Sí, siento eso que fue- esto se está repitiendo con Kenia. Sí. En el Senado de la República el planteamiento de Morena fue, si no votan por Noroña, con nuestros votos nos da para quedarnos con toda la mesa directiva. Ajá. Y en aras de construir un espacio de gobernabilidad es que se construye eso como un gesto. Pero es que eso te refleja, Azucena, lo que está pasando en la República. Secuestran a la Cámara de Diputados y no invitan a la oposición al informe. Es que creen que el 54% les da para hacer todo. El problema es la actitud intransigente, autoritaria y de polarización. Pero ¿para qué eres tú a la oposición en el informe? Si Pues porque es institucional. Pero analicen la posición de Porque la es la oposición. presidenta de todos los mexicanos. Sí, y va a estar representado los sectores y se va a rendir el informe de manera institucional, como lo establece la propia Constitución y la ley, ante el Congreso de la Unión, para que ahí sí todos hoy inician así. Mira, se les da la oportunidad, luego vendrá la glosa, no solo hoy al instalar este año de trabajos legislativos, sino también recordemos que viene la glosa en donde los partidos políticos analizan todos el informe de la presidenta y fijan una posición Yo le respecto de agradezco cada uno de los temas. A Israel la explicación, porque es una clara demostración de cómo ven el mundo. En lugar de tener un espacio republicano institucional en el Congreso de la Unión, donde quien ocupa la titularidad del Ejecutivo explica y dé. Sí, por eso, pero la ley podrían ponerla a un espacio republicano. Lo que hacen. Que modificar entonces la ley. Si ella quisiera, podría ir Israel con esta ley. O sea, nada más tómalo claro. No te refugies en la ley para justificar tu falta de pluralidad. No te refugies en la ley. El problema es clarísimamente ustedes se comportan como gavilla. Se comportan como pandilla. El problema de Morena es que ha tomado como práctica la autorreferencia. El presidente del PRI. Hace unas semanas yo fui a la Secretaría de Gobernación junto con la Junta de Coordinación Política. A alguien no le pareció por ahí, mira, se sacaron una foto. Y fue una reunión muy buena, muy breve, como ya lo explicamos acá, muy breve. Pero yo mismo le dije, vaya, secretaria, si usted desea hablar, hable. Obviamente no en los términos de Luisa María, que lo que hizo fue confundió con un mitin. Un mitin, ¿verdad? Y salió bastante mal el asunto. Si va a ir la presidenta, que vaya la presidenta y hable, no tiene problema. Pero ese no es el talante. El talante siempre va a ser dividir. Autoritario, polarizar. Ninguno de nosotros iba a comportar mal si te invitan a Palacio Nacional. Igual uno no acepta y no va. Pero miren, esta es la frase que dijo el presidente del Senado. Falta de respeto a la presidencia, además con acciones de macho calado, que vienen a plantear aquí qué cobarde y no sé cuáles cosas adore. Tenemos el audio, ¿no? Yo cierto, dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin, a sus órdenes en el terreno que quiera, senador Fernández Noroña. Creo que los grupos siempre hay exaltación, siempre, pero el presidente de la mesa. Esto es terrible. Eso dijo el presidente de la mesa. Antes de criticarnos a nosotros, ¿eso es correcto del presidente de la mesa? A ver. Nada más para terminar, ya los escuché yo. ¿Saben cuál era el punto de acuerdo? ¿Listo? No, adelante. ¿Saben cuál es el punto que generó todo el problema? Uno que decidió el señor Fernández Noroña. Solicitud del PRI y el PAN para que intervenga el ejército de Estados Unidos de América en México. Y cuando tú les dijimos, oiga, ¿y quién solicitó eso? No, así se llama el punto. ¿Y por qué se llama el punto? Porque nosotros somos mayoría, pero además priistas. Si ustedes no quieren que los incluyamos en el punto, no sigan apoyando al PAN y no discutan. Eso lo dijo. Y te voy a decir una cosa, saca el texto. Vamos a escucharlo textual, adelante. Esa es la parodia política que él representa y que hoy quisieron debatir de tribuna. Diputado. Gracias, presidente. No voy a aceptar la falta de respeto a la presidencia
además con acciones de macho calado, que viene a plantear aquí que cobarde y no sé cuántas cosas. Yo ciertamente dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Dorin, a sus órdenes, en el terreno que quiera, en el terreno que quiera. ¿Cómo interpretamos eso, querido Israel? Pues yo creo que eso hay que preguntárselo a Noroña. Lo que yo quiero decir es... ¿No quiere venir? No, mire, No quiere contestar, hay que dejar acá. algo bien en claro, A ver. Azucena. Cuando uno ve el video, se estaba cantando el himno nacional. No, eso Ese es es- la parte final. No, Eso es de pero Alejandro Moreno. ahí detona O todo. sea, No, es cierto, es la el parte final. contexto, Falso. yo quisiera traerlo. A ver, Falso. déjenme A ver, plantear mi Nada idea. más Bueno, déjame decirte, espérame. esto de Dorin Déjenme- pasó antes. Sí, pero lo que yo quiero decir es, en el momento que se está cantando el himno nacional, en donde desde niños nos enseñan a respetarlo como un símbolo, ¿no?, de nuestra patria, y de repente el presidente del PRI se sube, no importándole, o sea, a los niños les dicen no te metas las manos a las bolsas cuando estés cantando el himno, compórtate, y el presidente de un partido de la oposición se sube a la mesa directiva y comienza a jalonear en pleno Falso. himno nacional Falso. al presidente de la mesa directiva. Por supuesto que hay una falta de respeto ahí, y lo que dice Noroña me parece que es en el sentido, pues, que hay que preguntarle hasta cuáles son los alcances A ver, de su dicho. Rubén Pero estuvo- esa a ver, violencia, Rubén. perdón, no está justificada. No Rubén podemos estuvo en justificar. primerísima fila y nos va a Eso contar es- por qué subieron. pero mira, ahí. Susana, Déjame pero regresar del Para corte. mí no está justificado. 6 minutos. A ver, Rubén Moreira estuvo en primera fila en esta discusión, pleito que se generó entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno. ¿Por qué pasó esto, Rubén? Muy rápido. Empezamos con un punto en el orden del día, que ya lo narré, que para nosotros es una gran ofensa, pero además con el chantaje de decir, si ustedes abandonan al PAN y no discuten, les quitamos del punto del orden del día. Después empieza, tal y como fue acordado, con las intervenciones. O sea, que les ustedes- dijeron, si ustedes no hablan, si ustedes no apoyan al PAN Ajá. en este debate, los quitamos del punto del orden del día. ¿y? Que es el punto era PRI y PAN solicitan la intervención de los ¿Y, Estados ¿y Unidos. a ustedes aceptaron? No, claro que no, Ah, ok. claro que no. Fuimos al debate. El señor presidente de la mesa directiva tuvo afirmaciones como la que ya leí y ustedes pusieron sobre el Retando señor a Dorin, Federico Dorin, ajá. retando. Pero además hizo lo siguiente, siendo presidente de la mesa, de repente se bajaba a intervenir. Legalmente está permitido. Sí, pero eso no abona un buen detalle, Claro, ajá. porque está el presidente, se baja y entonces dice traidores a la patria. Cuando está él dirigiendo, también aprovecha para posicionar sus puntos de vista, cosa que también está mal. Ahora, él utiliza una palabra que para los de mi generación es inaceptable y se convierte en agravio y nos convierte de adversarios en enemigos. Y yo se lo dije claramente. A nosotros no nos pueden decir traidores a la patria, a nadie. Porque además él chabacanamente se va al siglo XIX y saca expresiones del siglo XIX. Qué bueno que pasó hoy el siglo XIX, porque en el siglo XIX la respuesta a él hubiera sido otra, terrible. O sea, Termino, espérame. ajá, sí, a ver. Ajá. Cuando él ve que en el orden del día viene la parte final y ve dos oradores, Alejandro Moreno, que no había intervenido para nada en el debate, ni siquiera en las alusiones que nos estábamos haciendo, que fueron muchas, y viene otra vez Federico Dorin, y sabe que en la mesa se va a poner un documento del Departamento de Estado de la Unión Americana, donde el señor López Obrador fue a la embajada a pedir la intervención de los americanos, y viene Alejandro Moreno, él corta, le hago yo el señalamiento, y entonces se burla y dice, a ver, voten, pues obviamente votan con él, Pues sí. no subimos, cosa que pasa siempre, y él empieza a entonar el himno nacional. A ver, Sí. Y Mira, luego, a ver, cuando espera, termina, aguanta, mi niño. espérame, No, ya termina. lleva- No, Carnal, termina. no, Nada más aguanta, para me terminar faltan 10 segundos. esa Toca hablar, Carlos. Cuando escena. termina el himno, Alejandro le dice, oye, es que en eso no quedamos. Y él, pantoche como es, se da la vuelta y nos deja hablando. Alejandro le toma el brazo y lo Y el regresa otro. para que no y se luego vaya. se sube otro tipo, Ajá. vestido de verde, que ahora sabemos que es empresario en Tepozotlán, Está, que tiene sí. un puesto allá en el AIFA. Me empuja a mí y empuja a Alejandro. Ese tipo no debía estar ahí. Al día siguiente, si ustedes se fijan, al día siguiente que hay otra vez debate, todo el Senado está blindado como está ahorita. ¿Y Así por qué es. está? Porque así son las dictaduras. Y el presidente del Senado que tenían era un porro. A Así. ver, La déjame verdad, escuchar y voy contigo. Lo que a mí me sorprende es que no haya pasado antes. Durante este año hemos visto a una presidencia del Senado de vergüenza,
Hemos visto a un Porro tomar la conducción institucional que polariza, que insulta, que ofende, en particular violencia hacia las mujeres. Por eso se genera el debate con Federico Dorin, por la manera en la que se expresa legisladores, en particular de Lili Telles. Lo que hemos visto es un personaje cuyo complejo, es una persona muy acomplejada, lo hace desbordar en sus actitudes violentas. Absolutamente autoritario. Corta el micrófono, invade, está contra la Constitución reconvenir la intervención, no puede reconvenir a ningún legislador por sus intervenciones. Este güey se siente el papá de los pollitos que puede intervenir. Es de un autoritarismo y es de un abuso atroz. Y por supuesto que pretender a los modos de porque te canto el himno nacional no pasa nada, es un abuso de autoridad. Y por eso es tan emblemático que ustedes lo hayan escogido como representante del Senado, porque eso refleja lo que en realidad es Morena, un grupo de gandallas que no respeta a los demás. El día de hoy es también muy importante desde mi punto de vista porque contrasta, Azucena, dos posiciones de políticas en el país. La que representa el gobierno de la Cuarta Transformación, que incluye no solo a Morena, sino a los partidos aliados que están haciendo un trabajo que, como digo, da resultados, y la oposición que sacó una encuesta el Universal el jueves, en donde dice cuáles son las personas que se sienten identificadas con el PRI y el PAN. 5% cada partido. 5% el PRI, 5% el PAN, según Buendía y Márquez, que publicó el Universal la semana pasada. ¿Qué te quiere decir eso? Que la oposición en estos 7 años, mientras la Cuarta Transformación logró con sus políticas sacar a 13.4 millones de personas de la pobreza, la oposición no tiene resultados. A ver, le preguntamos a la ciudadanía, ¿qué resultados les ha dado en estos 7 años la oposición? Que nombren 10 cosas que las familias hayan visto materializadas en sus mesas, en sus hogares, que sean producto de iniciativas o trabajo de la oposición. Y va a ser muy difícil encontrarlo. Te voy a dar una. Los programas sociales están en la Constitución con el voto del PRI. Sí, pero los propuso Morena. ¿Por qué no lo hicieron antes? Si tú no nos dejas hablar, te vamos a arrollar, carnal. Pues así le hacen. Agua, mi niño. Tranquilo, Noroña, tranquilo, Noroña. Los programas sociales, dices... Llegaron a la Constitución con No, el voto. ahora ya son producto del PRI. Pero fue una idea de Andrés Manuel. Claro. ¿Por qué no lo hicieron antes? A ver, perdóneme, los programas sociales empezaron desde hace años. Solo van a decir que los programas sociales a la gente no le pueden existen engañar. desde hace muchísimos años. Pero no como están hoy, que es la entrega directa al beneficiario. Claro. ¿Okay? Pero Esa ya es la se recibía diferencia. la gente dinero desde antes. Pero no recibían dinero. Sí. No, Que nombren o sea, 10. programas Ahí está el solidaridad reto. y tal. Ahí está el reto. Mesa 10. directiva. Vale. Los programas sociales llegaron con el voto del PRI a la Constitución y el señor López Obrador siempre se utilizó de manera electoral. Atacó a Xochitl, a Carolina Vigiano, a muchas personas, y ahí están las soluciones del Tribunal Electoral. Pero yo le quiero decir a la gente, ¿dónde está el sistema de salud? Hoy el sistema de salud 31 depende, hospitales en un año, discúlpame, nuevos. la gente tiene que pagar su sistema de salud. Redujo el déficit del gobierno, sí, pero recortó en salud y en educación. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque los muertos no votan. Por eso lo hacen, porque prefieren que los niños que tienen cáncer no reciban medicamento o la persona enferma. Pero ¿dónde están los resultados de la oposición? Déjame te cuento, no. Aquí el que tiene que dar resultados es López Obrador, porque él es el jefe del Estado mexicano y el gobierno. No nos digas a nosotros. 24 millones de personas perdieron la salud. 24 millones de personas. La oposición también recibe. Mira, te hago un reto. Que los secretarios y las secretarias vayan a la Cámara de las y los Diputados a debatir eso. Porque el año pasado no fue ni uno. Para empezar, ni uno, permíteme. Porque hicieron compromisos para las reformas y no fueron. Que vayan y nos expliquen los secretarios, por ejemplo, por qué quitaron el número de personas asesinadas. O que nos digan, no van. El año pasado no fue ni uno fue. Están pidiendo que vaya Omar García Harfuch hace Todos, tiempo, ¿no? todo, Y no ha ido. Ha ido al Congreso, claro. no ha ido. Ha ido a la Cámara de Diputados. Creo que Discúlpame, hasta tú estuviste él hizo el presente. compromiso de regresar y no regresó. Hizo el compromiso de la Pero no va al pleno. Pero no va al debate. Porque tiene miedo. Y ese es el problema. Mira, para tus números, carnalito. 24 millones de personas perdieron salud y seguridad social. Cuando hablan de pobreza, tienen una falacia, porque no se hacen cargo de las dos dimensiones. Y lo que pasó es que subieron los ingresos, sí, pero esencialmente por mérito de los empresarios y los trabajadores. Me quedan 2 minutitos. ¿Y por qué tiene tanta popularidad la presidenta? Porque eso pasa con todos los gobiernos. Hoy sale Tiene los Financiero niveles de popularidad 74%. que tenía de Fox para acá. Y eso pasa en todos los casos. Pero si está haciendo las cosas tan mal, ¿por qué Pero- 80%? Ahora, Porque lo que sí pasa es que el 46% votó por la oposición. O sea, los números de Israel son una Pues cuestión. Ahora, no tener, son míos. espérame, no, Son dame 2 míos. minutos, Buen día, y Márquez. tener
popularidad no significa que las cosas estén bien. Correcto. Y Ahí primer está, caso es Carnalito. que el servicio médico de este país lo hace la gente con su dinero, que es una medida muy neoliberal. Lo que hizo López Obrador fue dejar morir a 400,000 personas cuya vida pudo haber sido salvada. Lo que hizo López Obrador es te transfiere dinero, pero te quita la seguridad social. Y velo. Y la velo. salud. Tú eres un hombre decente, no te me anoroñes. Pero por eso les digo, Cerramos a ver, contigo, Israel. ¿cuál es mi propuesta a la oposición? Trabajen en dar resultados. Han perdido 7 años, y no solo lo digo yo, dentro de la propia oposición hay voces críticas que dicen, oigan, hagamos algo, pero están desfigurados en una narrativa muy superficial, que no da resultados, y por eso dice esa misma ¿tú quieres encuesta que le sigamos que la el corriente a los que están destruyendo al 70% país? tiene una mala imagen del PRI y el 60 y tantos, Ahora, una mala imagen del PAN. Es el año de la eso es corrupción de Morena, importante. carnal. Y Los contrario, Noroñas y los Andis. Morena, y contrario a Los Noroñas y Morena, los el Andis. 60% tiene una buena impresión. Si ahorita No lo fuera digo la elección, yo no estoy si ahorita inventando fuera esos la elección, números. Morena no Pero a tiene lo más que del yo voy, 45%. esas son lo que dice ¿Quién? Buen Día y Márquez. Esos No, datos. hombre, ese fue el que 60% dijo lo ve que bien. Delfina le iba a Pero lo ganar que voy por es, 40 puntos ver, a nada más concluyo. La Alejandra del oposición no ha Moral. dado resultados, y el día de hoy el Los informe de resultados la se le exigen al presidenta, gobierno. Sí. la presidenta precisamente contrasta eso. Los resultados Mira, ¿y contra por qué una no va el narrativa debate? superficial ¿Quién que tiene no que mejora la informar? calidad de vida de los mexicanos. Bien. Eso es lo que el Pues informe la de hoy próxima va a semana demostrar. ya lo estaremos conversando. Gracias.